Bienvenidos al webinar de ASILAC llamado El camino hacia la circularidad aeroportuaria con experiencias locales y modelos innovadores. Hoy tenemos el honor de contar con nuestros distinguidos panelistas que compartirán sus conocimientos sobre la aplicación de la economía circular en los aeropuertos. Tenemos a Marcelo García, Head of Strategic Aviation Advisory de NACO. Tenemos a Stephanie Chica, Latam Regional Manager de NACO, Vivek Sindamani, Head of Sustainability and Resilience en NACO, Alejandro Sanabria, Head of Sustainability del Aeropuerto El Dorado, Iván Vidal, Chief of Sustainability del Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Antes de comenzar, esto podría estar. Déjenme ver un momentito, creo que entró la interpretación y la ponemos ahí directamente. Igualmente, si en caso tal tendremos la interpretación, les recordamos que pueden contar con la interpretación. Una vez esté activada, pueden seleccionar el canal de español o inglés en el menú de Zoom, bajo el icono del globo. Si prefieren no escuchar el audio original, pueden hacer clic en silenciar audio original. Como en los webinars anteriores, no tenemos la función de chat habilitada. Si desean enviar preguntas, por favor, pueden hacerlas al correo que sale en pantalla, info@asi-lac.aero. Además, nos complace destacar nuestro nuevo white paper llamado Circular Economy in Airports, desarrollado en colaboración junto a NACO. Este documento es una guía estratégica para la implementación de principios de economía circular en aeropuertos de América Latina y el Caribe, ayudando a optimizar la gestión de recursos y la eficiencia operativa. Hoy exploraremos entonces algunos de sus hallazgos claves y aplicaciones prácticas. Marcelo, te cedo la palabra. Por supuesto, muchas gracias Carla y muchas gracias a SILAC por la invitación que nos han hecho para presentar este documento de visión para una implementación de la circularidad aeroportuaria. Y evidentemente no falta más para tener una conversación con consideramos uno de los líderes en la región a nivel de la circularidad aeroportuaria. Con ellos vamos a estar teniendo una conversación después de que mi colega Vivek, que es el Head of Sustainability Resilience aquí en nuestra compañía, les va a dar una revisión sumaria del el documento. Vivek, floor is yours. Thank you, Marcelo. Good morning, everyone. Hopefully good afternoon as well. So my name is Vivek Sindamani, like people explained earlier. So without further ado, the main thing we're going to focus today is, of course, how can we accelerate the adoption of airport circularity. So we are going to talk a lot about the vision for implementation when it comes to the airport circularity, especially for Latin American region. Yeah, so you can go to the next slide. Or shall I do the present? Yeah, okay, great. So before going into the deeper, so as we are, I think, 3 people representing NACO. NACO is in the business for almost 75 years. The last 2 decades, we also pivoted to elevate our support for aviation industry at the sea level, helping the strategic advisors for the airports, mainly to handle how the upcoming disruptions will impact them in their business decisions. So this is been with our engineering knowledge that we've been built over the years. I think we also now helping them to the boardroom to have a meaningful discussion, trying to distill all the complex information that been put forward at the engineering world, trying to bring it up one level higher to make it even more accessible to them, and then translate in their language. So mainly it's help to increase their economic development, at the same time being more mindful of how they expand their airport, also to basically less focus on
less focus on the impacts, but also more focus on the business strategy development as well. So I think there are multiple areas that we focused on from the policy side, from the commercial and organization strategy, and also more focused on the future-proofing their business operations. You can go to the next slide. So double clicking on the focus areas within NACO, there are multiple areas. So today it's more interesting one is related to the sustainable aviation and climate resilience. These are the topics is widely being addressed within the aviation industry. So there are challenges at different stages. Like I explained, I think strategic business advisory more focusing on the policy and strategy level, where we help our clients mainly to address what are their key priorities when it comes to the sustainability, not only looking at their own boundary, but also going beyond their boundary, which is how the future aircraft technologies will have an impact on their business decisions. So we help them to identify the pain points and then try to elevate it through our roadmaps and developing their strategy. And then towards the downstream, when it comes to the planning and design, of course, how can we translate their ambitions and also challenges and also the mitigation measures they're going to put in place will reflect in their long-term planning and also their assets planning as well. So that's more on the last part is more on the operational side of things, not only helping them the strategy planning and design, but also more looking into the day-to-day operations. So in this case, and we gave an example of how can they make their airport more resilient to climate change. That is more having a big impact on their day-to-day operations, starting with the risk assessment and trying to do some evaluation areas for each of those risks that we identified and develop the pathways, which will help them more on the short term, mid-term, and also on the long term. Can you go to the next one? So going back to the topic of discussion for today, indeed, Marcelo, Ivan, Alejandro will dive deep into it along with Stephanie as well. So I want to quickly take you through the work that we did for LUC in the last year, trying to really distill the information about what is circularity, because circularity means a lot of things. So we need to first understand the circularity and then how it's going to be more useful for airports. That's the benefits of the airports, and then basically how to implement it. So the vision that we put forward is basically will help airports to accelerate their journey in making the airport more circular and also adopt it. So indeed, I think it's not been done just with NACO. There's a lot of collaborators involved in this. As you can see on the screen, that it's more than 20 people involved in this. So there's a lot of hands went into this effort. So thanks to ACI LAC, who really helped to put things together. So, and also especially the Environment Committee, which also spent a lot of time in shaping this vision for circularity. Can you go to the next one? So to understand for the vision and approach, I will go into the methodology soon. But the two key things that we need to understand is basically when it comes to circularity, it's not about the hard numbers. It's more about thinking of how we as a company operate in terms of revenue generation, in terms of developing the business model. So it does have a different way of putting your new revenue stream. So that's one clear. So you basically need to collaborate with not only within your organization, but also your third parties. So the collaboration model is key when you wanted to think about circularity. So meaning that it will have a different way of organizational setup required, especially the mindset shift is required for this. I will illustrate in a couple of examples later on. So what type of mind shift is required in terms of, it starts from the procurement. So, so how your procurement should transform to adopt these new business models which we put forward. So I will go to these 4 steps with clear detailed explanation about how to define the scope, how to map the airport resource flows, how to identify the areas of improvement, and then eventually how we can implement these initiatives. So you can go to the next one. So when it comes to circularity, indeed, you need to first define your scope. So there are, because most people who are attending this webinar, either working for an airport, working at an airport, or probably are the third parties as well. So there are different moving parts within the airport operations. So meaning that there are a lot of processes involved. At the same time, the process is being supported by infrastructure that you put
put forward to help the process to make it happen. Indeed, that comes with your concept of operations that you need to really put in front to make your process more efficient. At the same time, you use your infrastructure more efficiently as well. So I think first you need to define what process within the airport you're going to look at. So I'll go to the next one, more on the boundary setting. Go to the next one, next slide. So this is very clear, this is very important slide. So I'll take some a minute or two really to explain. So once you define what type of process you're going to look into, now the next step is to look into how the process is flowing through your airport's operations. So here with an example, we clearly show that there are 5 layers to it. The first 2 layers is the construction of, and the furnishing materials is more related to when you are doing airport development project or expansion, then this 2 flows is quite important for you to look at. So this is very important because what you put in for the construction materials, and that's more or less building your terminal. And then the second flow is more related to what you're going to put inside your terminal building. So that's also important, like furnitures and all your fittings and decorations, that basically the interior design of your whole terminal. Same thing goes for your asset as well. The other 3 elements is more related to your operations. So in these, especially when it comes to circularity, the water plays a major role, because water is one of the key resources which is being widely used for most of your operations. And also I think we can, these are one of the flows you can make it even more circular. So that's why it's given more importance to water. The other last 2 pillars of operations is indeed all the equipments that you use for your products and packaging. And then the other one is more on the operation side of things, basically your employees and your third parties using it with respect to your equipments. It comes from the IT infrastructure, it comes from your GSE vehicles, it comes from your third party using your cleaning utilities. So we use this Sankey diagram. This is a Sankey diagram which clearly shows the flow, what goes in, what comes out, and then the thickness of the Sankey diagram shows how much volume that you're consuming in terms of the materials that you use. So that really gives you a bit of a sense that how much that is going in. So that in the next step, if we go to the next step, they will help you to identify. Can you go to the next slide? So it help you to identify, okay, the 80-20 principle, right? So which of the flow I can pick up, and then if I can work towards to making it more circular. So this is take, make, and waste, right? So from that standpoint, so we try to avoid that, take, make, waste, and then we try to bend that circle and then try to bring it back. Whatever the waste that comes out, we are trying to reuse it. So, but we need to mindful, it changes per airport. So in this example, the water is one of the key resources being used in terms of volume. So we're going to focus more on how to reuse the water. So that is the flow is being identified from this. So the careful analysis needs to be done per airport. So then you can identify which flow you're going to spend a lot of effort to make it more circular. So and then you try to look into the ways to basically make the water more circular. It's basically the wastewater that comes out, how are you going to reuse, repurpose, and recycle? So then you can start looking into those initiatives which will help you to make your water process material flow more circular. So can you go to the next? So, for example, this is, so the earlier slide we talked about the water. So now I want to take one example, of course, the 3 examples. One indeed, I think Ivan and Alejandro will explain a lot about initiatives that have been implemented in El Dorado and Galapagos. So it's very clear that in El Dorado, they do emphasize more on remanufacturing. This is one of those initiatives. Of course, there's a plenty long list that Alejandro will dive into it. So mainly to reuse or repurpose, and also basically the materials that they use for their waste, not only trying to make the waste more circular, but also the waste bins that they put forward is also been remanufactured from the reused materials. And when it comes to the other side from Ivan, I think is more focused on the operational side of things, trying to be, like I said, the water is one of the key source. So how can we recycle, and then we can even make the water more potable and then use it for your own usage. So I think he will explain more on that. So particularly, I'd like to spend more time on the middle examples. This is beyond the materials and also water. It's more about the business model.
So this has been implemented at Schiphol. So light as a service. So as an airport, you buy bulbs. So instead of buying bulbs, there was a slight change in the business model. You buy light. So meaning that you buy the luminance that's been provided to you. So basically you go subscription model, in this case to the company Philips, who manufacture bulbs. So you tell to Philips that I don't need to buy bulbs from you, I like to buy light from you. So you're shifting the whole problem to the manufacturer, and then you go as a user. From that standpoint, you change your business model. So basically you pay per month for light usage. Then what it gives a bit of a mind shift for the manufacturer, in this case for Philips. So their KPI is changing from selling more bulbs to making their bulbs more efficient, because they need to, so the Philips needs to maintain this bulb. They need to pay the electricity bill. If something breaks down, they need to replace it. So that clearly gives a mind shift to the Philips that they are going to produce a bulbs which will withstand for a longer period of time, which going to use less energy, and also it will not fail, right? So then they started moving into the direction. So with this win-win situation. So for Schiphol, they basically take away, and then there's a lot of hassle from maintenance. They're purely paying for lights, and they don't need to worry about the electricity bill. They don't need to worry about the maintenance. At the same time, for Philips, it's also very clear for them is they can provide the service, and then they only focus on how to maximize their bulbs efficiency. So their KPI changes from that standpoint. So this is a good business model. Similarly, you can look into the waste flows. As another example, is of course you can look into the food and beverage is one of the key the waste streams within an airport. So instead of charging for tons of waste that you process at an airport, you basically charge your F&B producers the rent based on the waste that they generate. So simply by changing your business model, you really push the problem to the manufacturer, or in this case, the F&B provider like McDonald's. So then they start producing less waste, meaning that then it'll end up there. They no need to spend more money on the rent. So they will try to minimize the rent by reducing the waste. So there's this mind shift there as well. Go to the next slide. So we talked about all the operations. Again, then we talked about the key element on the construction side of things. Also, a lot can be done. So in this case, the industry has introduced a building circularity index. This purely, in simple terms, is basically measures how much percentage of your material that you reuse in your building. So this is an example again from Schiphol. All the building is a security building, but then the 80% of the building is repurposed from a decommissioned cargo terminal. So when the cargo terminal was decommissioned, so all the material has been taken out, and then they started labeling the materials. So they give a material passport for each of the materials being harvested from the cargo terminal building, and then they reused it for their security building. So this clearly shows that just simply by tracking what has taken out from the demolished building, and then you can usually, when you start designing it, we have a database to choose from, and then you can really select the relevant materials which can be reused for your design. So it really gives you, it has two wins. One is of course the cost, because you're reusing it. At the same time, it increases your building circularity index, meaning that it improves your sustainability of your airport. Can you go to the next slide? So in essence, if you look at to have a successful implementation of circularity, first you need to identify your material flow. Once you know which material flow you're going to tap into, you need to come up with the relevant initiatives, which is more localized to your own needs, and then look into the business case. So for those the flows which you like to make it more circular, and then prioritize it. And then develop your action plan. So basically, you need to also involve your third parties, in this case, tenants or your manufacturers or your service providers. They need to come on board. And then so you need to have a clear engagement plan to bring them on board, and then do the actual implementation. So once you do the actual implementation, so indeed, like any other initiative, you need to monitor and measure progress. So this is basically our vision, which has been developed in the last year along with the ACLAC with 20 people across the different airports.
I think to have a successful implementation, the vision is there. So now I think it's time to act. So I would like to hand over to Marcelo, Ivan, Alejandro, and Stephanie to continue the conversation and to hear more examples. Thanks, Ludwig, for that review. Voy a empezar ahora a hacer, vamos a empezar a hacer iniciar la conversación en español. Estoy acompañado de mi colega Stephanie Chica Bonilla, que es nuestra manager para la región de LATAM. Seguramente a ella la estarán viendo en próximos eventos relacionados al Comité del Medio Ambiente. Y bueno, la idea realmente, Iván y Freddy, muchas gracias por unirse a esta conversación hoy. Es realmente sobre todo de aprender de lo que ustedes han hecho en sus aeropuertos respectivos, a nivel de alianzas que han podido crear, el contexto local, la cultura organizacional, el rol de la gerencia general, pero también de los stakeholders. Entonces, vamos a iniciar con una pregunta abierta a los dos. Quizás pueden pasar algunos minutos describiendo cómo ha sido el génesis del programa de circularidad en cada uno de sus aeropuertos. Y después iniciaremos entonces la conversación y espero que sea de gran valor a la audiencia que está presente hoy. Quizás empezamos por Iván. Claro que sí, Alejandro, y buenos días o buenas tardes, dependiendo la hora con todos, con todas. Primero agradecer la posibilidad de compartir este espacio tan importante en un tema tan mediático y prioritario cada día más como es la economía circular. En nuestro caso y nuestra experiencia como Aeropuerto Ecológico de Galápagos, la economía circular nos ha acompañado desde la planificación y diseño propiamente desde la terminal. Nosotros teníamos una visión desde el principio que era llegar a construir el primer aeropuerto ecológico y para ello evidentemente fue necesario afrontar una serie de desafíos relacionados a la ubicación de las islas, que son una ubicación remota, aislada, pero supimos aprovechar las diferentes estrategias de la economía circular para llegar a generar la terminal con estos criterios o condiciones, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el diseño del aeropuerto maximiza el aprovechamiento de las corrientes oceánicas para la ventilación y también de la radiación del sol para reducir también la necesidad de eliminación. Por otro lado, los materiales que se utilizaron para la construcción de la terminal fueron reutilizados y reciclados de una antigua terminal que existía en la isla Baltra. Alrededor del 70-80% del metal y de la madera fueron reutilizados para la construcción de la nueva terminal. Otro ejemplo de economía circular que incorporamos en la construcción del aeropuerto fue que las estructuras del aeropuerto, los pilares, son las tuberías de antiguos proyectos petroleros que fueron abandonados ya o cerrados en la región amazónica ecuatoriana y que nosotros les dimos otro uso, evidentemente adaptándolos a las condiciones de salinidad, especialmente de las islas, pero pudimos utilizar estos materiales que eran residuos para que ahora formen parte de las columnas y de la infraestructura del aeropuerto. De igual manera, utilizamos materiales locales para reducir justamente la necesidad de transportarlos desde el continente, porque en las Islas Galápagos no tenemos una mayor cantidad de materiales pétreos. Entonces, se vuelve también un desafío logístico para nosotros y nosotros, digamos que gracias a las estrategias de economía circular, pudimos irlos solventando. Una vez que teníamos ya construido el aeropuerto, evidentemente teníamos algunos desafíos operacionales. En el caso del uso de la energía, lo que hicimos nosotros fue instalar panelería solar para utilizar energías renovables y también un sistema de monitoreo y control inteligente para reducir este uso de la energía. Entonces, por un lado, gracias a minimizar la demanda energética, estamos reduciendo evidentemente la utilización de este recurso y luego una parte de la energía que utilizamos al venir de una fuente renovable permite que tengamos realmente o podamos tener una gestión autosostenible del recurso energético, especialmente en una zona tan remota como Galápagos. Como mencionaba hace un momento también, el tema del agua es prioritario.
en todo tipo de industrias y en la aeroportuaria no es la excepción. Al estar ubicados en una isla y no contar con fuentes de agua dulce en ninguna de las islas del archipiélago, el desafío era muy grande para poder abastecer las operaciones. Lo que hizo el aeropuerto entonces fue instalar su propia planta de tratamiento de agua, es decir, nosotros extraemos el agua del océano, la desalinizamos, la potabilizamos y luego lo utilizamos en la terminal para todo tipo de actividades, desde el consumo de personas hasta las actividades de mantenimiento. Y claro, una vez que el agua es desechada, las aguas grises o aguas negras, también las tratamos en nuestra propia planta de tratamiento de aguas residuales y lo que estamos haciendo es reciclando alrededor del 70 y 80% asimismo del agua para el riego de jardines, de áreas de reforestación o para usos que no requieren un agua potable. Tratamos de cerrar ese ciclo justamente porque el recurso es tan limitado y es una forma que hemos encontrado de que la operación funcione y que al mismo tiempo no tengamos ningún tipo de inconveniente también con la seguridad del agua que ofrecemos a nuestros pasajeros. Y hablando de agua, justamente por la necesidad de este recurso, ¿no? De los pasajeros que llegan a las islas, de nuestros propios colaboradores, la necesidad de hidratación dentro de las islas, de tener un ecosistema cálido, el agua que nosotros expendemos a día de hoy, en algunos casos todavía conserva o se vende en plásticos de un solo uso, ¿no? Las típicas botellas PET que vienen envasadas de diferentes marcas, que obviamente tenemos que ofrecer a los pasajeros o que a veces los pasajeros llegan con esas botellas a la terminal de otros vuelos. En nuestro caso, al estar en un ecosistema oceánico que es tan sensible al tema de los plásticos, ¿no? Por la contaminación, lo que hicimos fue, primero, evidentemente, tener o mantener una recolección diferenciada de los residuos para facilitar el aprovechamiento de estos después. Pero luego con los plásticos, al no existir una empresa recicladora específica para plásticos en las islas, teníamos un nuevo desafío. ¿Qué hicimos entonces? Generamos ahí una alianza estratégica muy importante con la aerolínea LATAM. Y lo que hacemos a día de hoy en nuestro proyecto que se llama Valtra Libre de Plásticos es recolectar evidentemente las botellas. Nuestro equipo de limpieza y mantenimiento se encarga de separar las tapitas, de separar las etiquetas, de lavar y compactar los residuos. Y luego lo que hace la aerolínea es transportar esos residuos desde la isla hacia el continente. Y acá en el continente lo que hacemos siempre es conectarnos con proyectos circulares. El primer proyecto circular con el que nos conectamos fue uno que transformaba los plásticos de un solo uso en material textil, con el cual se confeccionaron los uniformes de los colaboradores del aeropuerto. Se confeccionaron chalecos, camisas, pantalones, con el plástico que sacamos de Valtra, que regresó a las islas, pero en forma de un producto ya que podemos aprovechar. Y luego también lo que hicimos fue conectarnos con otra iniciativa circular que transforma en cambio los residuos PET en los marcos para bicicletas, que igual tenemos a día de hoy 2 bicicletas en el aeropuerto que la utiliza nuestro personal para algunos recorridos de rutina, para algunas distancias más cortas y digamos que indirectamente contribuimos también ahí con una movilidad sostenible. Los residuos como tal siempre tienen una forma de ser aprovechados con las diferentes estrategias de la economía circular. Y otro ejemplo que surgió asimismo o que nació a partir de un desafío que estábamos experimentando por estar en una zona tan remota fue el aprovechamiento de los residuos de asfalto. El asfalto en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos es algo que se tiene que mantener constantemente en mantenimiento y obviamente gracias a ello es que garantizamos una seguridad operacional. Pero claro, en nuestro caso, el asfalto tenía que ser trasladado desde el continente. Habían desafíos logísticos porque la cadena de suministros no siempre cumple o puede cumplir con los tiempos que uno se espera y necesitábamos realizar estos mantenimientos constantes. Y lo que hicimos ahí fue generar una nueva alianza estratégica, esta vez con una empresa que se encarga justamente de probar todo tipo de emulsiones, de mezclas, y junto a ellos, utilizando el material de asfalto que habíamos removido de la pista, hicimos algunas pruebas, hasta que encontramos una en la cual éramos capaces de utilizar o de aprovechar ese asfalto que habíamos removido y aún así conservar las características de resistencia mecánica que requieren las pistas de aterrizaje.
Gracias a ese proyecto comenzamos a reutilizar o reciclar el pavimento que teníamos removido de la pista para la generación del asfalto nuevo. Y eso también nos ahorró no solo el tema de costos operativos, sino también en temas logísticos. No hemos tenido ningún inconveniente a la final. Y luego comentarles también que estamos trabajando en proyectos asimismo para aprovechar los residuos orgánicos, en este caso, que son tan comunes en el caso de los aeropuertos. Por un lado, estamos queriendo aprovechar los residuos crudos, digamos, producto de cocinar los alimentos, y también aquellos residuos orgánicos que vienen de los alimentos que ya fueron cocidos, que la gente lo compró y a lo mejor no se lo pudo terminar y también fueron desechados. Nuevamente, lo que hacíamos era separar los residuos, pero luego trasladarlo a lo largo de las islas para su correcta disposición final, que en la mayoría de lugares yo creo que al día de hoy supone simplemente utilizar un relleno sanitario donde los residuos son enterrados y no vemos el problema, llamémoslo así. Lo que estamos buscando hacer nosotros ahora es aprovechar estos residuos, procesarlos dentro del propio aeropuerto a través de un sistema de biodigestión y de compostaje, y luego estos residuos que ya no salen de las islas, lo que hacemos también es aprovechar los materiales como biofertilizantes y compost nuevamente para nuestras áreas de reforestación, para nuestros viveros, y de alguna manera cerrar ese ciclo biogeoquímico también con muchos nutrientes muy importantes que están en la comida y que normalmente van a terminar en un relleno sanitario. Esta es un poco la experiencia del aeropuerto. Ha sido clave para nosotros que exista el compromiso y la voluntad desde la alta gerencia y desde el corporativo. El Aeropuerto Ecológico de Galápagos pertenece a Corporación América Airports y estamos alineados con la estrategia de sostenibilidad de ellos, que busca justamente reducir el impacto ambiental, la huella ambiental, y también es parte de nuestra propia estrategia ambiental. Estamos buscando que la circularidad sea transversal en las diferentes áreas de la operación. Y para lograr también pues, los objetivos que nos vamos planteando, ha sido clave, por un lado, el desarrollo de alianzas estratégicas, como les he contado un poco aquí, porque nosotros somos expertos, digamos, en la parte aeroportuaria, tenemos la voluntad, pero no podemos ser expertos en todas las áreas. Entonces, siempre es bueno conectarse con otras personas que tengan la misma visión que nosotros y que vuelta puedan complementar el esfuerzo que estamos generando. Es la mejor manera de sacarle partido. Y luego, pues a lo largo de todo el proceso, monitorear y medir los diferentes aspectos de los proyectos para saber cómo estamos mejorando, en qué áreas estamos impactando, cuáles son los beneficios reales para poder comunicarlos también y generar y apropiarnos, ¿no?, de esta cultura como organización y entender por qué es tan importante lo que estamos haciendo. Excelente, muchas gracias, Iván. Creo que la audiencia puede entender con mucha claridad cómo se ha ido desarrollando tu programa de circularidad, y también todas las oportunidades que han ido creando, ¿no? Realmente yo creo que más allá del objetivo de circularidad, se crean muchas oportunidades para aprender, pero también para colaborar. Y en ese sentido, quizás me gustaría darle la palabra a Alejandro, si nos puede dar también una revisión cortita de cómo se ha ido desarrollando el programa de circularidad en el aeropuerto El Dorado, uno de los más importantes de Latinoamérica. Creo que ahora, si no me equivoco, el que tiene más tráfico, ¿no? Así que bueno, la palabra te da Alejandro y después empezamos la conversación con Esther. Claro que sí, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos y todas. Desde el Aeropuerto El Dorado, pues hemos estructurado una estrategia de economía circular pensada en ver la economía circular como camino y no como destino. No hacer cosas para ver la circularidad como resultado, sino construir la economía circular en el día a día. Y esto hace relevancia o tiene relevancia porque pues, el Aeropuerto El Dorado como tal tiene unos números significativos en operaciones. Estamos hablando que somos el primer aeropuerto que mueve más pasajeros en Latinoamérica, casi 45.8 millones de pasajeros, más de 400 marcas comerciales ubicadas en el Aeropuerto El Dorado, distribuidas en 1.000 espacios y más de 35.000 colaboradores dentro de una terminal aérea. ¿Qué común denominador tienen estos tres números? Pues todos tienen consumo tanto de agua, energía y generación de residuos sólidos.
Y a esto es donde se remite la estrategia de economía circular. Cómo hacer que el aeropuerto siga creciendo en estos números, siga mejorando su operatividad, pero a la vez también reduzca su impacto operativo y contribuya a la regeneración. Y ahí es donde nace la estrategia de economía circular. Una estrategia que tiene tres flujos o tiene tres factores clave. En este caso son los materiales, la energía y el agua. Pues digamos que sobre cada uno de ellos hemos hecho diferentes proyectos buscando que estas tres dimensiones hablen de eficiencia, regeneración, de reutilización. Entonces, digamos que para ejemplificar algunos de los proyectos que tenemos, por ejemplo, en flujo de materiales, hablamos de todo lo que son generación de residuos sólidos y todo lo que las marcas que están dentro del aeropuerto están generando como residuos. Y ahí venimos con varios proyectos porque el objetivo del aeropuerto es aumentar la cantidad de materiales aprovechados dentro de la operación. Estamos hablando que el año pasado, en el 2024, cerramos con un 80% de aprovechamiento de los residuos generados en toda la terminal. Estamos hablando de 5.000 toneladas anuales, que es un número bien significativo y que digamos que esto depende de un trabajo colaborativo con las marcas. Entonces, en esta línea ya estamos hablando de índices de circularidad de materiales con aquellas marcas que más no generan residuos. En energía, estamos hablando de transición a fuentes más eficientes y amigables con el ambiente, resilientes, y muchos proyectos de eficiencia energética que igualmente lo que hacen es aportarle y disminuir o reducir nuestra huella de carbono. Y en temas de agua, también son muchos proyectos alineados al consumo eficiente y el objetivo de mejorar la calidad del agua que se vierte, en este caso a Río Bogotá, que es uno de nuestros grandes vecinos acá en el aeropuerto El Dorado. En esas tres líneas hemos venido trabajando proyectos en economía circular, también lo hemos venido trabajando con nuestras comunidades, donde tenemos proyectos como Plásticos por Sonrisas, donde se está haciendo reciclaje con las comunidades para construir mobiliario urbano hecho en plástico reciclado para las mismas comunidades. Y esto también digamos que tiene una connotación especial porque estamos haciendo una extensión de la sostenibilidad, no solamente el aeropuerto trabajando solo por economía circular, sino ya también nuestras comunidades lo están haciendo y pues están viendo el resultado de tener políticas o estrategias de economía circular, circulares más claras. Muchas gracias, Alejandro, Iván. Muy interesante y se puede ver que en diferentes contextos, sea un aeropuerto muy grande, un aeropuerto en una isla, han creado iniciativas también donde han habido retos, pero de las cuales han sacado oportunidades. Em, Me gustaría preguntarles, en términos de la gerencia general, ¿cuál ha sido el papel de la misma en el apoyo de la visión en la circularidad? Y quisiera si pudieran darnos un poco más de, sí, como de ejemplos sobre si es una estrategia general, si vienen los accionistas, cómo lo manejan en cada aeropuerto. En nuestro caso, el apoyo de la gerencia general ha sido fundamental. Realmente este tipo de proyectos de sostenibilidad requieren mucha voluntad, requieren que haya realmente como un apropiamiento desde los jefes de cada área para entender el por qué se hace, por qué es tan importante. Y es que a la final se necesita generar sinergias entre los colaboradores. Mantenimiento se encargará de ciertos temas, operaciones de otros. Desde sostenibilidad hacemos otro tipo de trabajo. Las alianzas estratégicas también necesitan establecerse con actores claves. Entonces se necesita una voluntad muy importante para que los proyectos puedan permear a las diferentes áreas y para que realmente funcionen. En nuestro caso también, como les comentaba, nuestra estrategia de sostenibilidad como aeropuerto también está alineada con la estrategia de sostenibilidad corporativa. Y uno de los ejes que se está tratando también con o se le está dando mucha importancia es justamente el tema de la economía circular. Entonces, digamos que nosotros venimos trabajando a la par desde el corporativo
y actuamos a nivel local, con los desafíos propios de nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestros diferentes concesionarios, colaboradores, pero seguimos de esa misma línea. Y eso es súper importante porque a la final se siente esa conexión, pues esa sinergia desde los mandos que están más arriba hasta los operadores que, digamos, en la cadena de jerarquía se encuentran en el momento ya de la ejecución de las tareas. Yo creo que ese ha sido fundamental para el éxito de los proyectos, contar con todo ese apoyo. Alejandro. En nuestro caso, la economía circular hace parte de un asunto material, es decir, no es un tema relevante para la organización, hace parte de la estrategia de sostenibilidad, de los 4 pilares de la estrategia de sostenibilidad, que se denomina Conectados con el Planeta, donde tenemos 4 dimensiones: biodiversidad, agua, cambio climático y economía circular. Y digamos que hace parte de los compromisos que la gerencia y que todos los grupos de interés han asumido en esta estrategia de sostenibilidad. Aquí también es clave tener en cuenta que la economía circular no se está trabajando desde un área específica, sino que se ha transversalizado a toda la organización, donde las diferentes áreas pueden proponer proyectos para implementar ideas que tengan que ver con economía circular, y eso lo que hace es que se genera un modelo colaborativo, porque finalmente no vas a depender de la economía circular de una persona, sino que todas las áreas, mantenimiento, operaciones, tecnología, están haciendo sus propuestas, están haciendo sus proyectos en eficiencia, en mejora de la experiencia del usuario en el aeropuerto Dorado, y a la vez también digamos que están incorporando elementos claves como lo que es la economía circular y otros más que trae la sostenibilidad. Entonces es un compromiso conjunto que tenemos con todos los grupos de interés, en este caso como asunto material, y digamos que se vuelve un poco más exigente y más retador porque todos tenemos que ver los resultados y empezar a medir esos resultados en las diferentes dimensiones que trae la eficiencia, la economía circular. Bueno, muchas gracias. Hay un tema que a mí particularmente me interesa mucho y creo que es algo que la gente habla o sabe al respecto, pero a veces no se entiende cómo eso se lleva a cabo de manera exitosa. Me refiero a las alianzas estratégicas, ¿no? Ustedes los dos hablaron de alianzas. La circularidad no sucede adentro de una caja vacía. Hay una serie de interacciones, una serie de iniciativas que se van haciendo a través de esas alianzas estratégicas. Quizás sería interesante que nos conversaran un poco si han desarrollado un modelo para esas alianzas estratégicas o lo que hace esas alianzas son más bien temas que ustedes andan buscando. ¿Cómo deciden con quién hacer una estrategia y con quién no? Creo que sería interesante entender esa parte que realmente habla al corazón de lo que es la implementación, ¿no? Quizás podemos empezar por Alejandro esta vez para cambiar el reto. Bueno, la sostenibilidad, igual que la economía circular, habla de modelos colaborativos. Definitivamente, como tú lo dices, para construir economía circular dependemos de alianzas, dependemos de nuestros grupos de interés, dependemos de las marcas que están acá dentro del aeropuerto, de las aerolíneas. Y creo que es el primer reto que tiene la implementación de planes de economía circular e inclusive la misma sostenibilidad, y es cómo logro permear ese interés por la economía circular. Y aquí lo clave para nosotros dentro del Aeropuerto El Dorado fue, primero, capacitar y formar en qué es economía circular, porque digamos que se vuelve un concepto a veces muy efímero, donde todos quieren hablar de él, pero nadie conoce a fondo lo que puede ser la economía circular. Arrancamos con ese proceso donde a todos nuestros grupos de interés los hemos convocado a formación, a darles el conocimiento de qué es economía circular, mostrarles también cuál es el objetivo del aeropuerto, que en este caso es elevar sus indicadores de aprovechamiento, implementar proyectos de economía circular. Y ya cuando logras permear esa barrera de pronto de conocimiento, ya los mismos grupos de interés empiezan a sumarte y a generar alianzas que van con un mismo objetivo, con un mismo fin. También los hemos hecho así Está como... Alejandro, simplemente para
O sea, lo que nos dices es que las alianzas estratégicas tienen un componente de educación también. Es Sí, lo que entiendo. Ok, perfecto. así es. Tiene el componente de educación como entrada o como para tocar la puerta y lograr la alianza. Y ya, digamos, de ahí en adelante, los resultados, pues, depende de la conciliación entre las partes. Ok, perfecto. Iván, ¿qué tal? ¿Han desarrollado un modelo de alianzas estratégicas? ¿Cómo van eligiendo esas alianzas y cuáles son las lecciones que han aprendido a través de esas alianzas? Bueno, yo concuerdo totalmente con lo que menciona Alejandro, porque a la final necesitamos hablar como el mismo lenguaje y entendernos con los diferentes actores de la comunidad aeroportuaria. En ejercicios, por ejemplo, de análisis de doble materialidad, en donde identificamos cuáles son los temas más importantes para el aeropuerto, pero también para las partes involucradas, estos stakeholders. Si la economía circular es uno de esos temas, pues primero necesitamos saber cuáles son las necesidades o expectativas también que tenemos, por ejemplo, dentro de la propia comunidad aeroportuaria. Y ese sí es como un primer paso de entrada, ¿no? Porque existen objetivos que se alinean a la final en los diferentes actores y facilita el desarrollo de alianzas, el desarrollo de proyectos. Yo tal vez diría ahí como para acotar sobre esta parte de la educación o la concienciación, también como al momento que uno establece objetivos, puede identificar las alianzas según el ciclo de valor. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez lo que necesitamos en uno de los proyectos que estamos planteando es obtener insumos que tengan una cierta cantidad de material reciclado o que sean biodegradables. Entonces vamos a buscar un tipo de empresas o de alianzas relacionadas a ese ciclo de valor. Tal vez lo que estamos buscando es aprovechamiento, de residuos. Entonces vamos a buscar diferentes aliados en la fase de recuperación, por ejemplo. Y luego, en nuestro caso como aeropuerto, también ha sido buscar mucho qué opciones hay, ¿no? Si identificamos estos objetivos y tenemos claro en qué fase del ciclo de valor queremos trabajar, pues nos ponemos también en contacto, vemos qué están haciendo otras empresas, vemos qué iniciativas de circularidad hay y tratamos de generar esas sinergias porque identificamos que los objetivos que esperamos nosotros alcanzar también están relacionados con lo que esta empresa está proponiendo. Esto siempre facilita de entrada, digamos, el aprovechamiento de las alianzas. Ya. Oye, Iván, creo que Stephanie tiene una pregunta, pero quisiera hacerles una pregunta cortita a los dos antes de que pasemos al siguiente tema. Y es cuando lo estaba escuchando, me imagino que el tipo de empresas con las cuales ustedes hacen alianzas estratégicas no necesariamente son multinacionales. Entonces, me interesa quizás entender un poco cuál, no sé, le veo un potencial ahí a desarrollar economía local también, ¿no? A pequeñas, medianas empresas también, locales, o sea, también le veo ese aspecto acá, la sostenibilidad, ¿no? A nivel social. ¿Será? Es, lo que escucho es que hay mucho de eso atrás de la implementación. Sí, en realidad, cuando comenzamos a buscar a estos diferentes actores que estén alineados a nosotros, siempre tratamos de trabajar con empresas locales, justamente para impulsar. A veces son iniciativas que están buscando la manera, ¿no? de despegar y nosotros como aeropuertos tenemos ese potencial de también promover esos proyectos que promueve a la vez la economía local, que es también tan importante dentro de la sostenibilidad, y luego que es parte de los propios principios de la economía circular. Quiero decir, si yo tengo que hacer una gestión súper compleja para mover, no sé, residuos, distancias gigantes, pero tengo opciones que están más cercanas, pues no estoy siendo coherente con los principios que estoy queriendo aplicar, ¿no? Porque a la final voy a generar una mayor huella ambiental, voy a generar mayores costes asociados y en realidad incluso desde el punto de vista de la eficiencia, tiene también mucho sentido primero trabajar con los actores locales, al menos cuando existe la posibilidad, ¿no? Luego tocará explorar, a ver hasta dónde son los alcances, pero totalmente de acuerdo, ha sido clave también en nuestro caso, porque, por ejemplo, en el escenario de Galápagos tenemos no empresas necesariamente que se dedican al reciclaje,
pero sí diferentes grupos de gente que hace labores de conservación, que hace limpiezas de playas. Entonces también podemos nosotros aprovechar, por ejemplo, esos plásticos, conectarnos con ellos, con el trabajo que ellos están haciendo, formar alianzas también desde esa perspectiva. Gracias, Iván y Alejandro, antes de pasar a Estefan. Vamos que agregando un poco a lo que menciona Iván, la economía circular también depende mucho del contexto. No es lo mismo, como le decía Iván ahorita, aplicar economía circular en Galápagos como lo puede ser en Bogotá, porque también digamos que depende de la disponibilidad de recursos y contexto que tiene el aeropuerto. En este caso, digamos que el aeropuerto de Bogotá tiene diferentes actores relacionados que trabajan con el aeropuerto en temas de economía circular, donde tenemos muy pymes o pequeñas empresas, como también grandes empresas que ya están haciendo hitos de transformación de materiales. Entonces, en este caso, como Ecopetrol, con quien hacemos todo el tema de plástico, de asfalto con plástico reciclado, pero digamos que sí, como anotación relevante en temas de economía circulares, siempre va a depender del contexto. Inclusive a nivel regional puede diferir un aeropuerto del otro. En Colombia no es igual aplicar la economía circular en Cartagena que en Bogotá. Entonces, digamos que eso también tiene mucho que ver en esa promoción de los negocios locales y de los emprendimientos locales. Gracias, Stephanie. Una pregunta que me gustaría hacerles a nivel organizacional, ¿cómo están estructurados? Alejandro, mencionaste que en el caso de Bogotá tienen un modelo colaborativo, así que igual me gustaría saber si también esa visión que tienen, ¿no? Estratégica desde arriba, desde los accionistas, ¿cómo la llevan a todas las áreas y fomentan, ¿no? La circularidad en todo el aeropuerto y cómo se estructura al final, cómo se ve ese departamento de sostenibilidad. Claro que sí. Pues básicamente nosotros lo que tenemos es, como, pues digamos, este asunto como un asunto prioritario en la organización. Tenemos objetivos anuales vinculados a esos asuntos materiales, en este caso economía circular, y tenemos un gran referente, una gran sombrilla que es nuestro Comité de Cambio Climático. Allí se llevan esos tres temas, todo lo que estamos haciendo en agua, todo lo que estamos haciendo en eficiencia energética, todo lo que estamos haciendo en economía circular, y bajo ese Comité de Cambio Climático que lo conforman directores de las distintas áreas, digamos que se aportan las ideas como también se divulgan los resultados. Finalmente, digamos que una gestión se mide también a partir de la medición de los resultados y es allí donde, digamos, como que se vuelve más estructurada esa gobernanza en temas de economía circular y sostenibilidad en general de la organización. Vale. Iván. En nuestro caso, igual mantenemos la economía circular como un tema material relevante para el aeropuerto y también para el corporativo. Y nosotros tenemos igual objetivos definidos dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad que están asociados justamente a la circularidad, a través de los cuales nos vamos midiendo, lo vamos comunicando con las diferentes áreas involucradas, con el personal en general. Y esto nos permite primero evaluar, ¿no?, qué tan eficientes estamos siendo con la ejecución de los proyectos y generar también nuevos proyectos con las sinergias de las diferentes áreas, ¿no?, lo que cada uno puede proponer y podemos irlo incluyendo dentro del paraguas de la economía circular y de la sostenibilidad a fin de cuentas. Entonces, para nosotros funciona de esa manera y hemos conseguido que el personal primero entienda el por qué hacemos ciertas cosas, cuáles son los beneficios y luego que muchos de ellos que están encargados como de la ejecución en el día a día también se apropien de esas actividades porque reconocen la importancia de lo que están haciendo. Gracias, Iván. Veo que van quedando 6 minutos para el final del evento. No sé, Carla, si te han llegado algunas preguntas de la audiencia. Si no, yo tengo un par también para proseguir. Tú me dices. Dale, sigue adelante. Ok, perfecto. Iván, Alejandro, una de las conversaciones que a veces nosotros establecemos con clientes, pero también con stakeholders es, y sobre todo el lado financiero, ¿no? Las preguntas de cuál es el return on investment, ¿no? De que, bueno, hacemos todo esto, buena imagen, vamos mejorando y todo, pero ¿cuál ha sido la manera en que sus aeropuertos respectivos se mide este return on investment?
y puede ser no financiero también, ¿no? O sea, yo creo que en este mundo de la sostenibilidad de alguna manera ha sido un paradigma que se ha instalado, que no es el mismo paradigma que a lo mejor existía hace 40 años. Y valdría la pena quizás entender cómo se mide, cómo se conceptualiza ese concepto de return on investment en el mundo de la circularidad. Es un tema súper importante ese que mencionas, Marcelo, porque a la final cuando uno está desarrollando un proyecto de sostenibilidad y lo presenta con la alta gerencia, siempre es un tema importante saber cuál va a ser el retorno económico, cuál va a ser el beneficio. Y a la final, algo que es clave ahí es entender que la sostenibilidad, como tú bien lo mencionabas, el paradigma de la sostenibilidad ha cambiado mucho. Ya no se trata solamente del cuidado ambiental, sino se trata de reconocer que a través de ese cuidado ambiental podemos también generar beneficios para la empresa y podemos también generar un impacto positivo en las comunidades y en las personas. Entonces, en nuestro caso, cuando desarrollamos los proyectos, tratamos de evaluar todos, digamos, de manera integral. Está el beneficio ambiental, la reducción de impacto, pero luego también cómo eso va a afectar el rendimiento de las operaciones, incluso, o si es que hay un beneficio económico asociado. Y te puedo comentar que, por ejemplo, en el proyecto que les contaba hace un momento del asfalto, que estamos reciclando, tenemos un ahorro significativo en el año porque ya no tenemos que traer todo ese asfalto, comprarlo nuevo en continente, que haya un traslado, que llegue. Entonces se traduce también en un ahorro económico. Y lo mismo con los proyectos relacionados con el agua, con las energías renovables y de eficiencia también, ¿no? Porque al final a veces realizar esos pequeños ajustes terminan impactando sobre los consumos que tiene la empresa al final del año. Entonces, realmente yo creo que la gran mayoría de escenarios, apostar por una estrategia circular bien desarrollada, eso sí, va a generar también beneficios económicos y va a ser rentable también para la empresa, más allá del tema ambiental. Gracias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo enfocan esto en el Dorado? Para el aeropuerto es clave medir las tres dimensiones de la sostenibilidad dentro de los proyectos, la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Todos los proyectos pasan por ese análisis y digamos que bajo ese análisis es que se toman las decisiones. Digamos que el componente de ahorro, de eficiencia, pesa mucho sobre ese tipo de decisiones y nos han dado grandes resultados. Hoy te puedo decir que la inversión del Aeropuerto El Dorado en temas de sostenibilidad, en lo que es agua, energía, economía circular y biodiversidad, la inversión ha estado alrededor de los 11 millones de dólares, de los cuales en ahorros ya hemos logrado ese equilibrio. Por ejemplo, ahorros por 4.7 millones de dólares en temas de eficiencia energética, ahorros en temas de economía circular en 5 millones de dólares porque pasamos de un modelo unilateral donde el aeropuerto El Dorado se hacía responsable del pago de todos los residuos que generaba el aeropuerto a un modelo colaborativo donde cada usuario paga cada residuo generado. Y también, digamos, en temas de eficiencia hídrica, pues también hemos generado unos ahorros significativos. Entonces, digamos que esto sí tiene mucho que ver con la implementación de los proyectos de sostenibilidad, pero lo clave acá es hacer un análisis integral, obviamente de acuerdo al modelo de cada concesión. En nuestro caso, pues una concesión que ya está finalizando, pero digamos que sí es clave el tema económico dentro de estos proyectos, pero digamos que los ahorros sí, digamos que generan ese factor de decisión de ir positivamente construyendo economía circular y sostenibilidad como tal. Perfecto. Bueno, veo que ya estamos sobre la hora. ¿Qué me queda? Agradecerles a ustedes, Iván y Alejandro, por haber compartido sus conocimientos, su experiencia. Creo que hemos tocado muchos temas claves que tienen que ver con la implementación de la circularidad. Para nosotros ha sido un gran honor ayudar a articular esta visión. Creo que nuestro equipo trabajó con varios de ustedes en las revisiones que se hizo este documento, que será publicado próximamente por ASILAC. Y bueno, muchas gracias ASILAC también por la información, por la oportunidad también de poder contribuir a la evolución de circularidad en Latinoamérica. Y yo diría, quizás valdría la pena eventualmente capturar algunos de los modelos que se han logrado en América Latina para poder exportarlos a otras geografías también.
para que haya también un exporte neto del conocimiento que se ha ido creando en el continente, que para mí es bastante avanzado en la materia. Así que muchas gracias, Stephanie, también por acompañarnos. Y nada, Carla, te paso el micrófono. Igualmente, agradecer de parte de ASILAC a todos, Alejandro, a Iván, Marcelo, Stephanie y Vivek, por esta valioso conversatorio y la información tan valiosa que nos brindaron hoy sobre la circularidad. Y adicional, quería recordarles a los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, envíennosla a info@asi-lac.aero y entonces estaremos